¿Qué tal? Bienvenidos. En esta presentación vamos a ver la regla de los 5 terms CIP, Coverage and Insurance Paid to, en donde analizaremos las obligaciones del vendedor, así como las del comprador, y haremos algunos comentarios sobre el correcto uso de esta regla. La regla CIP, Coverage and Insurance Paid to, también conocida como transporte y seguros pagados hasta. En esta regla es susceptible de utilizarse cualquier medio de transporte o incluso el uso del transporte multimodal. Obligaciones del vendedor en la regla CIP. Es una obligación del vendedor entregar la factura o cualquier documento previamente acordado en el contrato. De igual forma, es importante mencionar que en los Incoterms del 2010 se le dará la misma validez a los documentos electrónicos que a los documentos en papel. Sin embargo, para ello es importante preverlo claramente en el contrato cuáles serán los documentos aceptados en papel y o en electrónico. Asimismo, es obligación del vendedor pagar los costos de cualquier verificación realizada previa al embarque. Estas verificaciones usualmente se llevan a cabo por un tercero y los costos de dicha verificación correrán por cuenta del vendedor. De la misma manera, es obligación del vendedor embalar, marcar y etiquetar de forma adecuada la mercancía y utilizar el embalaje adecuado para el modo de transporte a utilizar. Es una obligación del vendedor contratar el transporte principal hasta el punto acordado con el comprador. El vendedor deberá de contratar un seguro por una póliza cuyo valor tendrá el 110% del valor en la moneda acordada en el contrato de compraventa. Y se deberán de tomar en cuenta las siguientes consideraciones respecto a la póliza del seguro. Deberá de tener una cobertura mínima señaladas en las cláusulas C de las de carga del Instituto de Aseguradores. De igual forma, la póliza deberá de ser contratada con una aseguradora de buena reputación y el vendedor deberá dar el derecho como beneficiario al comprador para reclamar directamente a la compañía de seguros. Además, a petición del comprador, el vendedor podría otorgar una cobertura adicional. El vendedor tiene la obligación de proporcionar la póliza del seguro al comprador. El vendedor deberá realizar la entrega de la mercancía en la fecha o plazo acordado. La mercancía se entrega sobre los medios de transporte utilizados, sin descargarla. El vendedor
asume los riesgos de pérdida o daños para con la mercancía hasta que se haya entregado la mercancía al primer medio de transporte con la mercancía cargada en ese medio. Es así que el vendedor deberá de cubrir todos los costos del transporte y seguro ocasionados hasta que se realice la entrega de la mercancía en el punto acordado. Será obligación del vendedor realizar todas las gestiones necesarias para llevar a cabo el despacho a la exportación y cubrir todos los gastos inherentes a él. En caso que las autoridades determinen realizar una revisión a la mercancía de la exportación, todos los gastos correrán por cuenta del vendedor. El vendedor deberá de darle aviso al comprador para que tome todas las medidas necesarias para recibir la mercancía. El vendedor deberá de proporcionarle el documento del transporte al comprador sobre la entrega de la mercancía. Dicho documento deberá estar fechado dentro del plazo acordado y deberá de permitir que el comprador reclame la mercancía al llegar a su destino. Además, permitirá que esta mercancía pudiera venderse aún estando en tránsito. El vendedor deberá de proporcionar toda la ayuda necesaria, ya sea en información o documentos, al comprador sobre la mercancía, transporte y o seguridad. Sobre el precio de la mercancía, este deberá de incluir el empaque, embalaje o marcado de la misma, inspección de calidad o cualquier otra inspección acordada en el contrato, el despacho de exportación y todos los gastos inherentes a él, así como el transporte principal y el seguro hasta el punto o lugar convenido. Serán obligaciones del comprador las siguientes: pagar la mercancía de conformidad al contrato, y en este se deberá estipular la forma de pago y los plazos acordados con el vendedor. El comprador deberá de notificar al vendedor estar preparado para recibir la mercancía. Es obligación del comprador pagar los costos de la descarga, excepto que esté incluida esta en el contrato de transporte realizado por el vendedor. El comprador deberá de sufragar los riesgos y los costos que ocurran después de recibida la carga, pues en esta regla son diferentes. Un punto es donde se transfiere el riesgo y otro en donde se transmiten los costos de la mercancía.
El comprador deberá de realizar todas las gestiones necesarias para el despacho a la importación, así como el pago de los impuestos en el país importador. En caso de que las autoridades en el país importador realicen una inspección a la mercancía, todos los costos serán por cuenta del comprador. Es muy importante en la regla SIP tener en cuenta lo siguiente. El riesgo se transmite cuando la mercancía se entrega al primer medio de transporte con la mercancía cargada, y los costos se transfieren cuando la mercancía llega al lugar de destino con la mercancía sobre el medio de transporte. Si el vendedor incurre en gastos adicionales relacionados con la descarga de la mercancía, no tiene derecho a recuperarlos. De igual forma, esta regla le genera mucho más riesgo al comprador, pues la transmisión del riesgo se transmite sin tener a ningún representante por parte de éste. Si el comprador desea una cobertura adicional a la póliza del seguro que se realiza sobre las cláusulas C, este deberá de solicitárselas al vendedor. De lo contrario, él deberá de hacer la contratación por cuenta propia. Se recomienda que cuando se utilice la regla SIP, se solicite que la póliza del seguro se contrate con una compañía aseguradora que tenga presencia en el país importador y que ésta sea de buena reputación. Es importante comentar que si la empresa cuenta con una póliza de seguro global, no es recomendable negociar sobre una regla SIP, pues el costo de asegurar la carga se duplicará y esto encarecerá la logística de la mercancía. Aquí podemos ver de forma gráfica la transmisión del riesgo y de los costos en esta regla SIP. Por una parte, el vendedor hace la transmisión del riesgo cuando entrega la mercancía cargada en el vehículo al primer medio de transporte. Y por otra parte, la transmisión de los costos por parte del vendedor se realiza en el punto de destino del transporte principal con la mercancía sobre el medio de transporte. Por lo tanto, el punto donde se transmite el riesgo es diferente al punto donde se transmiten los costos. Muchas gracias. Hasta la próxima.